por el cerebro y hace que uno mueva, hable y haga un montón de funciones conscientes. Y hay otras tantas funciones que son inconscientes. Por ejemplo, el latido del corazón se produce independiente, por suerte. Si no, la respiración está en el medio, a veces consciente y muy pocas veces consciente y la mayoría de las veces inconsciente. Uno respira lo mismo a la digestión y otras tantas cosas más. Pero el tema es que pequeños niveles de corriente afectan al cuerpo humano. ¿Cómo lo afectan? Y es fácil ver cuando, y aquí viene lo popular con esto, que no digo que sea académico, pero se intenta. ¿Vieron cuando se sufre una descarga eléctrica? Uno que dice, ¿qué escucha el común de la gente que dice cuando hay una descarga eléctrica? Una patada. Una patada. Le digo, lo pateó. Pero es cuidado que te patea. Pero, ¿por qué el término patada en una descarga eléctrica? El término patada, que es lo que más, lo que mejor grafica la situación, es por lo siguiente: cuando se sufre una descarga, hay una contracción brusca, muscular, que se asemeja a un golpe, a una patada de burro, no sea de caballo, pero es como si fuera un golpe. Y uno siente eso muscularmente como un impacto, lo llaman patada. La otra, que también lo habrán escuchado, se quedó pegado. ¿Por qué uno se queda pegado? Porque una descarga eléctrica produce contracción muscular. Entonces, no sé si alguna vez vieron algún veterano que por ahí toca con el dorso de la mano para una forma muy de verificar si tiene tensión o no. Porque en caso de que tuviera, uno no se puede quedar pegado. Al contrario, la contracción hace que uno se desprenda. El peligro está en tocar y que uno abrace con la contracción, abrace al conductor, y ahí sonó. Uno es perfectamente consciente de lo que está ocurriendo, pero no tiene dominio muscular. Uno es consciente de lo que ocurre, pero no puede hacer nada. Si no recibe una asistencia externa, no se puede desprender. ¿Tá? Entonces, lo que uno trata de hacer ahora es ver si de algún modo puede evitar la circulación de corriente por el cuerpo, para que no sufran daños. Hay curvas y cosas y demás que dicen que si la corriente supera un cierto valor, hay dolor muscular, pero si sigue creciendo ya es paros cardíacos y respiratorios y qué sé yo, y hacen una curva que es una cosa así, donde te fijan nivel 1, nivel 2, esto es corriente, esto es tiempo, pero hay también un nivel de 30 miliamperes y 30 milisegundos, donde por debajo de esos escalones no hay riesgo. Después sobrevienen dolores musculares, etc. Y después sobrevienen algo más, paros cardíacos, respiratorios, etc. Lo que yo decía antes de que el cerebro utiliza el sistema nervioso para mandar pulsos y mover los músculos, eso ustedes lo habrán visto en otro lado, por otras fuentes. ¿Vieron el tema de la electroestimulación? Es mandar pulsos eléctricos a distintas partes del organismo y entonces los músculos se mueven solos. No es que se muevan solos, se mueven ajenos a nuestra voluntad. Por la interacción de esos pulsos eléctricos hay un movimiento muscular. Bueno, no vamos a hablar demasiado porque... Pero
yo no me consta, pero yo dudo de que esa tonificación que la venden como una cuestión de adelgazar, sea efectiva. Lo que sí es efectivo es desde el punto de vista de rehabilitación para los que han sufrido algún accidente y necesitan recuperar la motricidad. Empiezan con esa ejercitación muscular, que es otro tema totalmente distinto. No es con fines estéticos, sino con fines de rehabilitación. Lo que quiero con esto es reforzar lo que ocurre con la corriente y el cuerpo. O sea que el organismo se mueve frente a pulso, se mueve. Algunas veces en forma descontrolada, cuando una descarga, y otra cosa en forma controlada cuando uno regula los niveles de tensión y corriente en función de lo que necesita hacer. Bien. Distintos estudios además han verificado que la resistencia del cuerpo humano, la resistencia del hombre, está entre dos valores, más o menos, valores promedio, entre 500 ohmios y 1500 ohmios. Estos son los dos valores en que se encuentra la resistencia del hombre. Por supuesto que la cosa cambia muchísimo si es tomada en una mano callosa, seca, y una mano húmeda. Por supuesto, una estará en un extremo, la mano callosa estaría en el extremo de mayor resistencia y la otra de menor resistencia. Ni que hablar si hay alguna lastimadura. Pero lo cierto es que la resistencia del hombre está más o menos en esos parámetros. Por supuesto que los daños físicos dependen de por dónde circule la corriente. No es lo mismo que yo tome dos conductores con esta mano a que tome un conductor con una mano y el otro con la otra, porque la circulación de corriente se produce en la parte central de donde está la parte de mayor riesgo, el corazón, etc. Lo mismo una mano y tierra y el piso, por ejemplo. Depende de los recorridos. Si es una mano y la circulación se produce solamente puntualmente, sufrirá un montón de cosas, pero seguro que no va a ser fatal. Mientras que lo otro podría llegar a ser. Bueno, el tema que nos vamos a proponer es ver si podemos plantear un sistema de protección para las personas. Primero vamos a ver cómo se distribuye.